¿Dónde está el fruto de tu arrepentimiento? Es el título de hoy día porque vamos a hablar acerca de lo importante que es entender el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa girar 180 grados y caminar en sentido contrario. Aplicado a la Biblia, va a significar nada más ni nada menos que deja de andar en tus caminos, gira totalmente, dale la espalda a tu forma de vida y ahora dirígete hacia Dios. Así que si antes yo me dirigía hacia allá, ahora voy a girar y me voy a ir hacia el otro lado. Acá estaba mi forma de vida pagana, con mi sistema de vida, con mis roles de vida, con mis costumbres, ¿verdad? Y yo le voy a decir, basta, ya no quiero vivir así. Ahora voy a girar y voy a vivir conforme a lo que dice este libro. Conforme este libro me diga algo, yo lo voy a hacer. Que esta es la palabra inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios ahora va a ser mi guía. Yo me voy a ir hacia Dios. Así que ya tienes la idea de arrepentimiento, sí, ¿no? Renuncia a tu forma de vida. Si ya tú eres un creyente y estás bautizado, es lo que hiciste el día de tu bautizo, ¿no? Fuiste, entre comillas, enterrado, pues digo entre comillas porque estás bajo el agua, la misma idea, estás sumergido bajo el agua, la idea de estar enterrado, así como Cristo fue enterrado, y así como Cristo resucitó entre los muertos, tú también saliste del agua para una nueva, correcto, para una nueva vida. Eso es, pronto, pronto, Dios quiera que tengamos bautizo en la iglesia, ¿no? Ya que puedan abrir las playas con esa motivación para poder bautizar a varias personas que están pendientes por bautizarse. Regresemos al tema. Entonces, arrepentimiento va a significar eso. Yo renuncio a mi vida paganizada, a mi vida sin Dios, ¿no? A mi vida en mis propios caminos. El Señor Jesús nos va a hablar acerca del arrepentimiento hoy día en el tema que vamos a desarrollar. Vamos a irnos a nuestro texto con el cual siempre trabajamos. ¿Me acompañas? Muy bien, aquí estamos. Estamos en Lucas capítulo 13, los primeros versos hasta el 9, y yo le formulé una pregunta como título que es ¿dónde está el fruto de tu arrepentimiento? Porque tu arrepentimiento no solo debe ser verbal, porque si yo he renunciado a mi forma de vida y quiero actuar conforme a la palabra de Dios, entonces yo debería dar indicios de mi cambio, no solamente verbal, sino en acción. Si Pablo dice, ¿no? El que robaba ya no robe más, ¿no? Si yo antes robaba, dice, ya no robes más, sino que ahora con tus manos trabaja y al trabajar bendice a otros. ¿Te das cuenta? Cambio de roles, cambio de acciones, cambio de actitud, cambio en tu actividad. Antes hacía lo malo, ahora tengo que hacer lo bueno. El Antiguo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento dice que mis miembros, en el libro de Romanos, yo antes los usaba para el mal, ¿no? Ahora debo usarlos para el bien. Acciones, hermano. Entonces, cuando yo digo me arrepiento, debería tener acciones que conlleven a esa acción, ¿no? Si yo digo me arrepiento, yo debería tener cierto tipo de actividades que demuestren mi arrepentimiento. Eso es, eso es. Ahora, Jesús está enseñando a las multitudes que cualquier ser humano puede pasar por calamidades, ¿no? Terribles calamidades. Jesús va a citar dos ejemplos acerca de esto. El primero, unos galileos que son asesinados por Pilatos de manera terrible, y otro, que son 18 personas que pudieron haber sido espectadores, aparentemente inocentes, que estaban debajo de una torre en Jerusalén y mueren. Y luego Jesús, con estas dos noticias de ese tiempo, los va a llevar a una parábola. La parábola es la higuera estéril, que habla de prontitud por tomar decisión. Así que el punto de Jesús, que no importa cómo vivas o cómo mueras, si no estás arrepentido, estás en problemas con Dios. Todos tenemos algo en común. Toda la humanidad tiene algo en común. ¿Qué cosa es? Vamos a morir, ¿no? Solo Dios, por medio de su gracia, nos mantiene vivos. Eso es. Pero si todos vamos a morir y Dios nos sostiene hasta un punto de vida en que moriremos, todos debemos entender que deberíamos arrepentirnos. Y lo vamos a ver en el versículo 3 y 5 de la lectura del día de hoy, que la frase más importante es antes, si no se arrepienten, perecerán
igualmente que los dos ejemplos que hemos visto, ¿no? Tanto en Galilea como en Jerusalén. Así que la muerte es un común denominador para toda la humanidad. Solo el arrepentimiento puede traer vida a la gente para entrar al reino de Dios. ¿Lo escuchaste bien? Solo el arrepentimiento te puede traer, por medio del arrepentimiento de mis pecados y mi fe en Cristo, ¿verdad? Me puede traer, ¿no?, a el reino de Dios. Yo vivía envuelto en mis pecados, renuncio a eso y trato de vivir una nueva vida, aún todavía con ciertos problemas que me atraen, pero he decidido hacer esto. En este caminar, si yo muero, me voy al cielo, me voy a la presencia de Dios. No importa cuántos fracasos pueda tener intentando alejarme del pecado, si yo he decidido seguir a Cristo, el Señor en su gracia me sostiene. Bueno, habiendo dicho esto, tenemos que ir rápido por el contexto. No olvidemos que Jesús ya está en Jerusalén, o sea, a los alrededores de Jerusalén, y él se encuentra, creemos nosotros, hospedado en la casa de sus amigos Marta y María, quienes les daban hospedaje junto con Lázaro, ¿no?, que eran los hermanos. Y Jesús sale y entra en vísperas de la Pascua, y él está enseñando, sanando, ¿no? Mientras que él enseña, comienza a dar discursos. Se le junta mucha gente local de Jerusalén que es contraria a Jesús, y se le junta mucha gente que ha venido a la fiesta de la Pascua para escucharle hablar a él. Y Jesús comienza en su discurso a hablar en el capítulo 12, ¿no? Es un discurso largo, a hablar acerca de la hipocresía y cómo vencer esa hipocresía. Luego les habla acerca del afán de la vida, ¿no? Cómo vencer la avaricia y el afán en sus propias vidas. Y luego Jesús sube el tenor y les dice a ellos que tienen que estar preparados para el pronto retorno inminente de Jesucristo sobre la tierra. Él regresa, y de que viene, viene con todo, y viene a establecer su reino físico acá en la tierra. Su reino no solo es espiritual, hoy día es espiritual. Amén. Reino se ha establecido espiritualmente acá en mi corazón, en tu corazón, si has decidido seguir a Jesús. Después de esto, Él ha prometido regresar a la tierra y darnos un nuevo cuerpo para cohabitar con Él y cogobernar con Él la tierra. Así que el hecho de ser cristiano no es que me muero y me voy al cielo y voy a estar en el cielo por la eternidad. Eso no es bíblico. Voy a estar en el cielo hasta que Él venga, es cierto. Eso sí, no sé cuánto tiempo será. Él dice el día y la hora, solo mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Pero de que viene, viene, y yo quiero regresar con Él para reinar con Él en la tierra. Entonces Jesús, ya casi acabando el capítulo 12, les habla acerca del poder de su cruz, ¿no? Yo regreso pronto, pero ustedes tienen que tomar decisiones, y enfocamos esto en tres puntos importantes, ¿no? Acerca de la radicalidad. Cristo vino, causa división. Él no vino a traer paz, sino, como dice, disensión. Nos pide que seamos radicales, que tengamos un sentido de urgencia y de radicalidad, ¿no? Él mismo fue radical a entregarse en una cruz, pasó por el fuego y el bautismo del sufrimiento, y nos pide a nosotros que seamos también radicales. Al hacerlo, posiblemente tengamos división incluso en manera celular, ¿no? Hablando acerca de la familia, y podremos hasta dividirnos de nuestra familia. Lo segundo que pudimos ver es que teníamos que estar atentos y ver nuestros propios corazones, mirar el tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo en el que estamos actualmente, y cómo eso nos puede afectar nuestra relación con el Señor Jesucristo. Ok, él decía, ustedes ven las nubes, ven los vientos y saben lo que está pasando. Hipócritas, ¿no saben ver lo que sucede espiritualmente? Y la misma razón es para nosotros. Tengamos cuidado de ser hipócritas. Sabemos que a la luz del Señor, sabemos del cristianismo, sabemos que existe la Biblia, pero nosotros no queremos saber nada de eso. Somos hipócritas a la luz del Señor. Y por último, ¿no?, después de ser radical y ver, el Señor nos dice que arreglemos. Es urgente que arreglemos. Antes de que llegue el juicio final, tenemos que arreglar las cosas. Cuando venga el magistrado, dice, antes de que llegues a la parte final del juicio, mejor arregla con tu enemigo y ponte en paz. ¿Por qué? Porque si no arreglas, entonces te arrestará el juez, te entregará al alguacil, te meterá a la cárcel y no saldrás nunca. Nunca, nunca. Y Dios tiene hasta contado los más mínimos detalles de tus pecados. Que no te sorprenda, querido amigo, el pecado, que no te sorprenda la muerte, que puede ser en cualquier instante, ¿sí?, sin haber arreglado con Dios tus
pecados. Por eso es que es tan interesante entrar al estudio de hoy día con esto en mente, ¿no? Entre el final del capítulo 12 que acabamos de ver y el principio del capítulo 13, encontramos esta conexión que en ambos casos se va a enfatizar la necesidad de convertirte a Cristo, de cambiar tu actitud de vida. El capítulo comienza entonces con la exhortación de Jesús al arrepentimiento. ¿Sí? Yo quiero que tengas en cuenta estas dos frases con las que vamos a acabar. Arrepentimiento y prontitud. Dos palabras con las que quisiera que te quedes al final de este tiempo de lectura bíblica. Ahora, esta frase que Jesús va a acuñar dentro de su discurso es debido a una noticia eh, que había sucedido hace poco por mano de Pilatos. Ok, por mano de Pilatos. Y Jesús terminará con el tema de la higuera, como ya hemos dicho, ¿no? Así que vamos a esta primera sección del 1 al 5, donde encontramos arrepiéntanse o perezcan. ¡Wow! ¡Qué tal noticia! A mí no me gustan estas noticias, Marco. Cuéntame, háblame del amor, háblame de la justicia, del perdón, la reconciliación, háblame de esas cosas, no me hables de arrepiéntete o pereces, ¿no? ¡Qué fuerte! Pero lo siento, como estudiamos la Biblia verso a verso, me toca decir lo que Jesús dice y pues yo no lo escogí, era lo que tocaba hoy día. La situación de desastre que se va a escuchar ahora servirá a Jesús para confrontar a la gente de su época al arrepentimiento. Jesús va a citar dos eventos catastróficos muy conocidos para todos los locales, para ilustrar la necesidad de entender que cualquiera puede pasar por una crisis y no significa que está en pecado y que eso no justifica si eres bueno o malo. Lo que realmente importa es si te arrepentiste para entrar al cielo, ¿no? Esa es la idea de Jesús en este diálogo. Así que vamos al primer verso. Encontramos el comentario inoportuno en medio de esta sesión de Jesús que está desarrollando todas estas ideas. El verso 1 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos. ¿Eh? Algunos estaban hablándole a Jesús y le comenzaron a contar acerca de los Galileos. Recuerda que Jesús tiene su centro de operaciones justo en Galilea, ¿no? Está al norte de Jerusalén. Estos Galileos habían sido tomados por Pilato, dice, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Bueno, es interesante notar lo que estaba sucediendo aquí, ¿no? Tenemos que ver aquí que dice, en este mismo tiempo estaban allí. ¿Qué tiempo? El tiempo del discurso de Jesús en el capítulo 12, es el mismo tiempo. Algunos, dice acá, algunos que le contaban acerca de. Este acontecimiento fue relatado no para señalar la crueldad de Pilato y de los romanos, ¿ok? Porque Jesús va a tomar el ángulo correcto de esto, sino ¿para qué? Para decir que estos galileos habían sido sacrificados por Roma, ¿no? Con la anuencia, con el beneplácito, con el permiso divino, porque eran tremendos pecadores. Esa era la idea. Mira Jesús. Esos galileos murieron así porque eran terribles. Seguramente eran pecadores espantosos. Esa era la frase tras las líneas. Los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de ellos. Este suceso no está registrado por ningún lado. En la historia judía, ni en la historia de Josefo, que fue un historiador judío del primer siglo, que narró muchas historias. Así que esto es uno entre tantos acontecimientos que sucedieron en todo el mundo y también en Jerusalén por mano de Roma como imperio y seguramente muy abusivos, ¿no? Así que entre otros, no se relató por ningún otro lado, así que es totalmente de la pluma de Lucas y por boca de Jesús. Así que este suceso que no está registrado, encuentra eh, asidero, ¿no? En el hecho de que sí corresponde al carácter de Pilato. Él no tenía miramientos. Si tenía que entrar al templo, entraba y hacía lo que le daba la gana, ponía las banderolas de Roma, no importa si se quejaban, era el carácter de Pilato. Así que no había problema en que él entrara al templo y hiciera esto que era profano, ¿no? También está dentro del contexto de la turbulencia de ese tiempo. Es decir, había rebeliones, había un grupo llamado celotes, ¿no? Que eran celosos, que venían de Herodes, ¿ok? Que eran rebeldes contra Roma porque sí estaban esperando el Mesías. Es más, Jesús tenía dentro de su equipo, dentro de su grupo de 12 discípulos, si no me equivoco, 2 o 3 celotes, entre ellos Pedro y Judas mismo, ¿no? Entonces, ellos que querían que venga el Mesías y que levante una revuelta
¿no? Que vaya contra Roma, saque a Roma del imperio, se siente en el trono que gobierna el mundo desde Jerusalén, y entonces los judíos reinarían con este Mesías. Ahora, esto no era una locura porque era profecía, es profecía. Dios hará esto cuando regrese por segunda vez y reine en esa tierra. Amén, esto va a suceder. Solo que las profecías tenían dos vertientes que llevarían al mismo punto. ¿Cuáles son? Una, un Mesías que primero instauraría un reino espiritual y ese mismo Mesías restauraría su reino físicamente. Ellos no querían el espiritual, solo querían el físico. Por eso es que Jesús calificaba como Mesías, pero algo estaba mal. ¿Cómo que morir? ¿Qué habla de perdón, de restauración? No encaja, porque no querían esta primera fase del Mesías, solo querían el segundo. Solo querían el segundo. Así que había muchos celotes y la mayoría eran galileos y tenían sus propios, y habían otros que se habían considerado también mesías, ¿no? Y habían sido minimizados, ¿no? Ninguneados por Roma. Los aplastaban y se terminaba la sedición. Así que la turbulencia de los tiempos realmente encaja en el hecho de que esto haya sucedido. Y la actitud rebelde de los galileos era marcadísima, muy pero muy marcada. Así que los hechos de este relato parecen haber sucedido de la siguiente manera. Los galileos habían ido a Jerusalén, estos rebeldes, ¿no? Jerusalén, porque eran judíos, a ofrecer sacrificios, como Jesús mismo subía a Jerusalén para hacer sacrificios desde Galilea, ¿no? Mientras tanto, Pilato se enteró de que habían llegado estos rebeldes y entonces envió soldados para matarlos. Pero el problema fue que esto no sucedió en el camino ni en la entrada a Jerusalén, sino que se enteraron que estaban ya en los sacrificios, haciendo los sacrificios de los animales para la expiación de pecados, y en el proceso de ejecución, la sangre, ¿no? Para matar a estos galileos, cae sobre esa sangre para los sacrificados. Probable que estos galileos fueran culpables de repente de haber hecho algo terrible contra Roma, ¿no? También debemos tener en cuenta que esos hombres eran súbditos de Herodes y que pues eso justifica el hecho de que había problemas entre Herodes, Pilatos, como lo leeremos en Lucas 23, ¿no? Cuando Pilatos envía a Herodes y se concilian entre ellos, ¿no? Ahora, el razonamiento de estos judíos ante esta muerte fatal y todavía profana, era que las víctimas de este Pilatos debía haber sido porque eran muy perversos. Estos hombres eran malos, con M mayúscula, ¿no? De otro modo, pues Dios hubiera intervenido y no les hubiera permitido morir de esa manera tan horrible. Ahora, desde el tiempo de Job, este pensamiento ha persistido, creyendo que si tú haces cosas malas, entonces Dios te castiga. Y si tú actúas de forma nociva, grosera, terrible, Dios viene severamente a castigarte con látigo, ¿no? Incluso en el Nuevo Testamento, cuando Jesús sale del templo, en Juan capítulo 9, había un ciego y sus discípulos le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Es la misma idea que están diciendo estos comentaristas, estos hombres, aquí en Lucas capítulo 13. Estos seguramente eran terribles, por eso que le pasó lo que le pasó y Dios no intervino. Vamos al versículo 2 y versículo 3 para ver la respuesta de Jesús, ¿no? Los galileos bajo la lupa del escrutinio de Jesucristo. Verso 2 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Verso 3, os digo, no. Antes, si no se arrepienten, y se lo está diciendo a ellos, ¿eh? No se arrepienten, todos perecerán igualmente que ellos. El verso 2 entonces nos da esta idea, ¿no? Esta idea y hay un momento, no es como ustedes están diciendo, no es exacto lo que ustedes dicen, no es del todo exacto. La respuesta a esta pregunta que Jesús hace, ¿piensan que ellos son más malos, más pecadores que el resto de sus compatriotas galileos? La respuesta es no, no son más malos. Es posible que este comentario haya sido dado para ilustrar de repente, ¿no? En este sermón de Jesús, cuando él estaba diciendo en el capítulo anterior, si bien recuerdas, procura en el camino arreglarte con él antes que te entreguen al juez, al alguacil, ¿recuerdas? Entonces,
en base a eso es que probablemente ellos estaban diciendo que la calamidad de estos galileos era el resultado de su fracaso en su reconciliación con Dios. No se reconciliaron con Dios, entonces Dios permitió que murieran así. Sin embargo, una cosa es cierta. Los que contaban o relataban esta matanza consideraban a sí mismos distintos a esos pecadores, ¿no? Culpables, ¿no? Esos pecadores. Es la palabra que utilizan justo, yo le he puesto subrayado aquí con celestito, dice, eran más pecadores. Ojo que está utilizando la palabra pecadores. Y los que relataban esta historia no se consideraban pecadores. O sea, ellos son terribles, nosotros no tanto. Nosotros no somos tan, pero tan terribles como ellos. Ok, Jesús no solamente va a refutar esto, sino que además va a enfatizar que sin una conversión genuina, lamentablemente nadie entrará al reino de los cielos. En el versículo 3, cuando él dice, les digo que no se arrepienten, todos morirán igualmente, el Señor va a reorientar el pensamiento de ellos dirigido a esos galileos y se los va a poner sobre sus propios hombros. Por una parte, Jesús estaba diciendo que la calamidad no era necesariamente un castigo por el pecado. Cualquiera podría pasar por alguna calamidad. Tú puedes pasar por una crisis, un desastre. Pastores han tenido situaciones muy complicadas y no estaban en pecado. ¿Sí? Líderes espirituales han tenido personas cercanas que han muerto y no estaban en pecado. Es decir, no podríamos calificar porque a alguien le pasó algo malo, seguramente está en pecado. ¡Qué locura! Esto también sucede ahora, ¿no? Por una parte, Jesús estaba diciéndoles que la calamidad entonces no era necesariamente un castigo de Dios. Pues que, imagínate, entonces también tendría que estar en entredichos todos los profetas del Antiguo Testamento. Revisa el libro de Hebreos capítulo 11, donde están los héroes de la fe, y encontrarás que la mayoría de profetas murió de manera catastrófica, aserrados, latigados, en pozos, apedreados. Así que la calamidad no necesariamente te califica como un pecador. No debería, no debería. Por otra parte, señalaba que realmente todos somos pecadores. Si no se arrepienten ustedes también van a perecer. ¿No? Y si todos somos pecadores, todos necesitamos arrepentirnos. No hay ser humano en la tierra que no necesite arrepentimiento. Todos estamos bajo la misma lupa, igual que los galileos, igual que estos comentaristas delante de Jesús, estos anunciantes, estos periodistas, ¿no? Los judíos usaban la palabra pecador, como vimos que la han utilizado justamente aquí, versículo 2, ¿no? Pecadores que todos los galileos, y aquí, para hablar de la peor transgresión que podría tener alguien de manera inmunda. O sea, eso no es un desliz, no, pecador es feo, es una palabra fea, fuerte, terrorífica. Pero te aseguro que ellos no se consideraban pecadores. ¿Por qué? Porque ellos creían que si cumplían rigurosamente todas las reglas religiosas, entonces ellos estaban exentos de ser pecadores y por lo tanto de morir. Y esto lo vas a ver en varias frases en los discursos de Jesús, sobre todo con los sacerdotes judíos, ¿no? Nosotros no somos pecadores. Ustedes que son del bulbo, del pueblo, son pecadores, ¿no? Nosotros no, dice. Cumplimos con todos los rituales. Qué terrible. En el libro de Malaquías, si no mal recuerdo, dice el Señor que está hastiado de sus sacrificios, hastiado de sus holocaustos, de sus días de fiesta. ¿Por qué? Porque vienen a Dios solo con el ritual, pero el corazón está lejos de Dios. Qué terrible que nos podamos comportar así, ¿no? Aparentar ser cristianos, aparentar ser personas probas, personas que estamos buscando a Dios de todo corazón, pero en el fondo, ok, no nos interesa a Dios. Estamos satisfaciendo nuestras propias carnes. Aún hoy entonces es fácil señalar a otros como pecadores. La verdad es que ninguna persona, a pocas personas les es natural mirar hacia adentro, ¿no? Y hacer una autoevaluación y reconocer el pecado propio del corazón. Es más, hasta se enojan cuando alguien le dice, hermano, estás en pecado. ¿Qué? ¿Qué tienes conmigo? Y entran en pleito. ¿Por qué? Porque justamente es difícil reconocer pecados y es más fácil señalar el pecado de otros. Yo aprendí algo, que cuando yo señalo a otra persona, y disculpa que lo estoy haciendo ahora contigo,
La verdad es que cuando yo señalo con un dedo a otro, yo me estoy señalando a mí mismo con tres dedos. Así que yo debo considerar cuando hago esto a otra persona, porque yo también puedo ser juzgado, ¿no? Es decir, a todos los que hemos pecado, Jesús nos dice lo siguiente: si no te arrepientes, perecerás igualmente. La palabra igualmente es también similarmente y podría significar dos cosas. Una, si no te conviertes, perecerás de la misma manera horrible, de manera espantosa o quizá así tan repentinamente. Sales a la calle y no regresas. Saliste en tu carro, en tu bicicleta, en tu moto, en tu scooter, no sé, ahora hay tantos tipos de movilidades en patines y pasas un accidente y no sabes. Todos moriremos y no tenemos idea de cuándo. Si no te arrepientes, el día y la hora de tu muerte que Dios ya tiene fijada llegará y tú no habrás tenido la oportunidad de arreglarte con Dios. Amén. Segundo, segundo, a menos que experimenten un cambio completo y radical, ellos también perecerán. Así que igualmente significa estas dos cosas. Puedes perecer de manera inopinada, rapidísima, y dos, es que tienes la oportunidad de cambio. Deberías tomar una decisión, cambio en tu vida. Ojo, que los judíos no deberían imaginarse que por ser judíos escaparían del juicio de Dios. Aunque este concepto era muy popular en el tiempo de ellos, ellos creían que por ser judíos nada más, entonces estaban libres de todo pecado, de toda maldad, y entonces solo por el hecho de serlos y cumplir con los rituales, ya ellos se merecían el cielo, ya ellos tendrían capacidad de ir al cielo. Eso lo vamos a ver cuando Juan el Bautista habla de preparar el camino y acusa a los religiosos. Acompáñame un ratito al libro de Lucas capítulo 3. Vamos a retroceder unos capítulos en tu Biblia, hasta el capítulo 3, 10 capítulos antes, versículo 7. Si no tienes una Biblia a la mano, yo te invito para que leas conmigo. Vamos. Aquí está, versículos 7 y 8 dice: y decía a las multitudes, y hablamos de Juan el Bautista, ¿no?, que salían para ser bautizados por él. Oh, generación de víboras. Esto de acá se lo está diciendo a quién? A los judíos, ¿ah? No se lo está diciendo a nosotros los gentiles. Y les está diciendo: generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Viene la ira sobre los judíos que se consideran salvos, que se consideran que tienen vida eterna. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esa frase es muy, muy importante porque Dios quiere que nosotros tengamos el arrepentimiento, como lo hemos dicho, pero que se demuestre. El arrepentimiento no es verbal. Sí, lo siento, me arrepiento, chao. Y que cuando rezarse es cuando arregla las cosas. No, 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 suficiente con perdón. No, hermano, tienes que arreglar. Si has pedido perdón es que hay un reconocimiento de error, de falta, de causa grave. Entonces yo tengo que reparar lo que rompí, robé, malogré, dije algo malo. Tengo que ir y pedir perdón a las personas que hice ese comentario nocivo. Frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que hacer eso. El arrepentimiento de verbal, de corazón y verbal, viene acompañado de acciones. No te olvides, de acciones. Frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, y este es el tenor de ellos, eso es lo que ellos piensan: tenemos a Abraham por padre, así que como tengo a Abraham por padre, yo ya estoy asegurado. Ya la hice, ya la hice, porque si tengo a Abraham por padre, ya entro al cielo. Se acabó. Sin embargo, Juan el Bautista continúa diciendo: porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y bueno, él sigue con este discurso tan tenaz, ¿no?, tan intenso, tan fuerte. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. Justo el tema que vamos a ver en la parábola hoy día, ¿no? El árbol ya va a ser cortado, la higuera va a ser cortada porque no da fruto. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y es echado ¿dónde? En el fuego. Y estamos hablando de la nación de Israel, no estamos hablando de gente malvada, pagana, mundana, estamos hablando de gente que cree en Dios, que está siguiendo los mandamientos del Señor, que está siguiendo los rituales que Dios pide. Lamentablemente su corazón está alejado, está lejos, su corazón está totalmente distante del Señor. Y es este punto justamente: la calamidad de esos galileos no puede ser comparada con el infierno que podríamos vivir eternamente sin Dios porque no queremos arrepentirnos. Jesús
deja bien en claro entonces que lo que acaba de afirmar se aplica no solamente a los galileos, sino también pues a todos los demás, inclusive a los habitantes del mismo Jerusalén. Y para ello, él va a usar otro ejemplo, uno más cercano, más local y contemporáneo. O sea, una noticia que salió en el periódico ese día, ¿sí? Y todo el mundo se enteró. Otra vez, esta información no llegó a trascender los libros, pero para ellos era normal, lo habían escuchado, versos 4 y 5. O aquellos 18, ves, ahí está el otro paquete, otro grupo, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Versículo 5 es una copia idéntica del versículo 3. Os digo, no, antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. La torre de Siloé sin duda tenía alguna relación con lo que ya ustedes conocen como el estanque, ¿no? El estanque de Siloé. Imagino que lo debes haber escuchado, el estanque de Siloé. Estaba a las afueras del muro en la parte sudoeste de la ciudad de Jerusalén. Era un lugar donde la gente iba y pues también se cuenta, si no me equivoco, que y supuestamente bajaba un ángel, golpeaba el agua y el primero que descendía era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. El estanque de Siloé, torre de Siloé. Lo que no se sabe es con qué propósito se construyó una torre allí. Tampoco se desconoce la época en que fue construida y cuándo fue que cayó. Pero el accidente parece ser fresco en las memorias de ellos, porque nadie refutó, todos aceptaron ese comentario. El hecho entonces de que Jesús empleara este evento para fortalecer su argumento de que los hombres que mueren por la caída de la torre no eran culpables o pecadores más que los trabajadores judíos. Todos somos iguales a los ojos de Dios y todos hemos fracasado a los ojos de Dios. Para Dios, el pecado grande es tan igual como el pecado pequeño. Entre nosotros no. Entre nosotros yo veo al pecador terrible. Y al que no es tan pecador, y yo tengo escala, ¿no? Tengo una escala que separa, pero cuando Dios ve desde el cielo, Él ve que todo está manchado. O sea, basta una gotita nada más para que Dios no quiera acercarse, porque Él es, ya lo hemos dicho, santo, santo, santo. Así que cada persona debería examinar su propio corazón, su propia vida y hacerse la pregunta, "Hmm, ¿ha ocurrido en mi vida el cambio total? ¿He cambiado realmente? ¿He cambiado mi rumbo de Satanás para ir en rumbo de Dios? ¿He cambiado mi forma de ver las cosas, como antes yo la veía en las tinieblas, con maldad, con argucia, para andar en la luz del Señor? ¿He cambiado mi forma de vida, de pecado, de mezclarme en las cosas mundanas, para buscar que vivir en la santidad? ¿Me he arrepentido verdaderamente y pongo en realidad toda mi confianza en Dios para salvación de mis pecados, perdón de mis pecados y salvación y vida eterna, sirviéndole a Él solamente? En otras palabras, ¿soy convertido o no soy convertido? Si no, hoy podemos ir a Dios. Hoy día podemos ir ante el trono del Señor y pedir que perdone nuestros pecados, porque Él quiere hacerlo. Jesús le dice a ellos y también nos dice a nosotros, te digo, no todos tienen que morir de manera horrible para que signifique que son pecadores. ¿Sabes qué? Antes, si no te arrepientes, no importa cómo hayas vivido, vas a perecer igualmente. Para darle mayor énfasis, Jesús va a repetir esta frase dos veces, como ya lo hemos dicho, palabra por palabra, haciendo hincapié, o sea, repitiendo la frase completa. Esta es una forma que usaban los rabinos para enseñar. Repetían algunas frases, hacían un ítem para enfatizar algo sumamente importante. En este caso lo hizo dos veces. Así que con esto viene a decirnos a todos los seres humanos que todos merecemos perecer igual que ellos. No hay ser humano en la tierra que no merezca perecer o morir lejos de Dios. No es el deseo de Dios, ¿ah? Pero, ¿qué cosa me merezco? En realidad, lo que yo me merezco es el infierno. Es lo que yo no merezco el cielo. Por más bueno que yo crea que soy, a los ojos de Dios no lo soy tanto. Por lo tanto, yo soy un pecador, igual que el resto de los seres humanos. Todos, segundo, todos hemos de arrepentirnos realmente compungidos por todo lo malo que hemos hecho. Tú sabes lo malo que has hecho.
Tú sabes bien que está mal. Que tu conciencia esté media endurecida no significa que no sepas que estás mal. Tú sabes que le desagrada a Dios. Dios dice que ha puesto algo dentro de nosotros, como un espía secreto dentro de nuestro corazón y se llama conciencia. Eso es. Y cuando esa conciencia está en nosotros y queremos hacer algo malo, se enciende esa conciencia. Inmediatamente se enciende para decirnos que está mal. Pero yo no le hago caso. Y me voy sobre eso. Mi raciocinio, mi cultura, mi forma de pensar, opacan mi conciencia. Entonces yo encallezco mi conciencia. Pero tú sabes que está mal. Así que, primero, yo tengo que reconocer que merezco condenación. Y segundo, tengo que reconocer que necesito arrepentirme. Tercero, el arrepentimiento es la única puerta, ¿no?, que yo puedo tomar para salir de mi perdición eterna, para vivir sin Dios por la eternidad en el infierno. Es la única manera de alejarme de las ascuas de fuego del infierno es el arrepentimiento. Y por último, si no me arrepiento, muero, como le ocurrió a ellos, como le ha ocurrido a miles de millones de personas durante 2000 años. Perecer eternamente, así como los de Siloé o los de Galilea perecieron temporalmente por una crisis. Jesús está llevando esto a un nivel más elevado y nos quiere hacer entender que morir, perecer sin Dios es catastrófico porque ya no hay retorno de eso. Una vez que mueres sin Dios, perecerás por la eternidad. Dios, oh, wow, y dice que resucitarás para dar cuenta de tus pecados en espíritu y Dios te dará otro cuerpo con el cual serás lanzado al infierno. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. Y ya no hay cómo salir de allí. Dios no desea eso. Allí vamos todos, pero Dios quiere que te arrepientas. Por eso que la palabra crucial en toda esta historia es arrepiéntete, por favor, arrepiéntete. Toma el otro camino, regresa al camino angosto, ¿no? Ve por la puerta angosta. Está Jesucristo, ve por la cruz, arrodillémonos ante la sombra de la cruz y dejemos que la sangre de Cristo nos limpie de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado. Así que el verdadero arrepentimiento se evidencia mediante frutos reales, permanentes. ¿Ok? Frutos, como leímos, dignos de arrepentimiento. ¿Te acuerdas? El mismo Jesús que manda arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vengan al reino. Es el mismo que ahora nos manda a arrepentirnos porque de lo contrario pereceremos. El mensajero es Jesús el mismo, pero el mensaje tiene sus dos lados muy, pero muy claros. Muy claros. Él quiere que entres al reino. ¿Qué necesitas? Arrepentimiento. Él no quiere que perezcas. ¿Qué necesitas? Arrepentimiento. Dos casos. Arrepentimiento es la palabra. Muy bien, así entonces Jesús termina este diálogo con dos ejemplos y va a continuar para ejemplificarlo con una parábola. Si la sección central del versículo 1 y 5 es arrepiéntanse, conviértanse, apunten esa primera fase. De esta segunda fase de la parábola va a ser conviértete, pero ahora. No esperes a mañana. No esperes a la tarde, no esperes después del almuerzo. Ahora. Sin demora. Ya, pero ya. La parábola va dirigida principalmente a la nación de Israel. Dios escogió a la nación judía como un pueblo escogido suyo, cercano a él, para que anunciaran su nombre, para que anunciaran su gloria, para que el mundo supiera que Dios existe. Ellos tenían que vivir en santidad, escoger lo bueno de parte de Dios y alejarse de lo malo, según Éxodo capítulo 19. Hicieron un pacto con Dios, o Dios hizo un pacto con ellos, y ellos aceptaron ser obedientes a Dios, si no los juicios de Dios caerían sobre sus vidas. Ellos tendrían que alumbrar al mundo y anunciar el poder de Dios. Tendrían que ir al mundo y anunciar la grandeza de Dios. Sin embargo, ellos nunca hicieron esto. Se apartaron. Y en lugar de anunciar al mundo, se envanecieron en su llamado y dijeron, nosotros somos el pueblo escogido. Somos el pueblo santo. Somos el pueblo santo. No te me acerques porque no vaya a ser que me contamines. Por favor, a tu distancia de 1,5 metros, no vaya a ser que me des un virus con alcoholcito espiritual. No quiero que me contamines. En lugar de anunciar, se guardaron el mensaje para ellos. Si fuiste creado o escogido para un servicio y no cumples tu servicio, entonces ¿de qué sirves? Esa sería la pregunta
que se va a ser justamente el dueño de la viña cuando vaya a ver una higuera que era suya dentro de su viña. El versículo 6 empieza hablando del dueño de la viña que juzga esta higuera, esta mala higuera o una higuera infértil. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué pasó? No la halló. Así de simple, no la halló. Así que veamos este personaje. Era la costumbre en antigua, y bueno, también ahora, ¿no? De si tienes una huerta o tienes pues algún tipo de cosechas, tienes una parte especial para cierto tipo de árboles que satisfagan tu alimento, satisfagan tus gustos, ¿no? Entonces, en este caso, era una higuera dentro de una viña. Creo que está bastante claro. Una viña, obviamente, son parras de uva. Así que una higuera no pertenecía a toda la cosecha, era algo especial. Era algo especial como la nación de Israel era algo especial. Así que era una manera de utilizar cada porción de sus tierras para poder sacar el mayor provecho, ¿no? Se le daba mucho cuidado y un trato especial a este tipo de árboles porque tenían un propósito especial. Así que ya sabes, la higuera, en primer lugar, va a significar ¿quién? La nación de Israel. El orgullo nacionalista de los judíos, racial de los judíos, no les permitía pensar en nada menos que eran el pueblo elegido de Dios. Somos la higuera especial de Dios. La única nación que pertenecía directamente a Dios era la nación de Israel. Por lo tanto, el empleo de higuera en la viña para representar a Israel es muy interesante, porque no era que toda la higuera era Israel. O sea, el reino de Dios no era toda la higuera, toda la viña era su reino dentro de este mundo, y dentro de su reino estaba la higuera. Eso es lo que está diciendo. Así que esta figura parece representar a los judíos como ocupando solamente un rincón dentro de la gran viña del Señor. Esta higuera fue puesta con un solo propósito. ¿Cuál era? Dar fruto. Esa era la idea, que me dé fruto. Yo lo he puesto para que me dé higos. No sé, ¿qué te gusta hacer con los higos? Yo sé que los higos, yo tenía una higuera en mi casa cuando era muchacho, era grande, muy grande. Yo subía a esa higuera y jugaba con mis primos en esa higuera y tenía unas ramas enormes y pues soñábamos con hacer la casa del árbol en ese lugar y las hojas eran grandes y los higos tú les echabas agüita y te los comías. Eran riquísimos. Y lo otro era hacer mermelada, que era tan rico, mermelada de higo, no sé si has probado, pero son riquísimos. Y así, hay muchas cosas de darle utilidad al higo. Así que, ¿cuál era la idea de eso? Que dé fruto, pues. También sombra, pero la idea era fruto. En el caso de la higuera, se necesita realmente mucho tiempo para que dé fruto. No es tan fácil que lo siembras y ya el otro año tienes. Pero finalmente llegó el tiempo, y en ese tiempo, en ese tipo de árbol, el fruto no se ve a la distancia. Tú tienes que trepar, subir, buscarlo entre las hojas grandes. Generalmente está escondido allí. Así lo hizo el dueño, pero dice que no encontró absolutamente nada. El año siguiente insistió y no encontró nada. El resultado fue el mismo. Y fue el tercer año y tampoco encontró nada. Aquí la higuera estaba en un viñedo y tenía un solo propósito. ¿Cuál era? Correcto. Llevar fruto. E Israel tiene una única razón para existir: cumplir con la misión encomendada por Dios. Ahora, hasta el paralelo, puesto que la higuera era estéril, entonces ya no tenía objeto de existencia. Y el paralelo es, si Israel se había negado a cumplir con su misión que Dios le había dado, entonces tampoco tiene necesidad o derecho a subsistir. O sea, Israel tiene que ser podado. Así que va a llamar al encargado del viñedo, ¿ok? Para darle indicaciones. Versículo 7. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala para que... Córtala. Y la pregunta que hace es una pregunta retórica, ¿no? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Ahora, el viñador, o sea, dijo al viñador, recuerda que el propietario representa a Dios Padre. Y es interesante que el mismo dueño, o sea, Dios, en este caso, no envió a un criado como hubiera mandado con el resto de la viña, sino que fue él mismo quien fue a ver la higuera. Es como Dios mismo viniendo a la tierra a ver sus frutos.
frutos del árbol. El Dios de los cielos demanda y espera fruto de todo cuanto ocupa un lugar en su viña. Querido amigo, hermano que me estás escuchando en Facebook, YouTube, Instagram o en cualquier red que estemos en este instante en vivo, tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto. Dios está esperando que des fruto. No podemos vivir solo con las manos estiradas esperando bendición de Dios. Tengo que ejercitar mi fe, mi cristianismo y dar correcto fruto. Eso fue. Dios demanda fruto. Ahora, el viñador va a representar a Cristo. En otros casos puede representar al Espíritu Santo también. Pero el viñador cumple funciones de, pues, de podar, de cuidar, de abonar, ¿verdad? De dar crecimiento a las plantas. Ahora dice, aquí 3 años, vengo a buscar el fruto y no encuentro nada. 3 años vengo a buscar el fruto acá y no encuentro absolutamente nada. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en esta conversación? Tres, muy bien podría hacer alusión a los 3 años de ministerio de Jesús. Algunos están de acuerdo y otros no. Aunque en realidad el número es simplemente un detalle literal del valor del 3, que significaría amplia oportunidad, ¿no? Completa oportunidad dada al árbol para llevar fruto. O sea, le he dado el tiempo suficiente. Si aceptáramos el hecho de que son los 3 años de ministerio, el mensaje es absolutamente claro. Israel fue plantado para dar fruto, pero estaba muerto. Dios venía buscando fruto de arrepentimiento en su pueblo, envió a Juan el Bautista, ahora envía a Jesucristo, que es el mismo Mesías, ¿no? Por 3 años, desde que comenzó su ministerio hasta ese día. Y aquellos seguían sin aceptar el mesianismo de Jesús. Espero, querido amigo, que tú no seas como estos hombres, que tienes tanta información de Cristo y has decidido vivir sin Cristo. Ahora, después de tanta espera, se dio la orden, pues pódala, córtala, ¿no? Derríbala. El argumento del dueño es bastante simple, es bastante lógico, pues, porque la pregunta retórica que hace es, ¿para qué inutiliza toda la tierra? O sea, literalmente, ¿para qué hacer que la tierra no rinda? Me quita los nutrientes que se lo puedo dar a otro árbol. Por último, saca este árbol y ponemos otra higuera. Ok. Así que para el dueño de la viña, el caso era sencillo y estaba cerrado. Tenía que producir fruto. Al no darlo, si se dejaba, entonces desperdiciaba la buena tierra, ocupaba un espacio, absorbía alimentos y minerales. Por eso el dueño dijo, sácala, córtala, ya no la quiero ver más. Sin embargo, el viñador intercede por la higuera y con esto termina la parábola el Señor Jesucristo, versículos 8 y versículo 9. Entonces, respondiendo el viñador, oh, perdón, no te puse el texto, vamos a verlo. Espero que tengas tu Biblia, ¿no? Con tus lápices y colores. Él entonces, respondiendo, hablando del viñador, le dijo, Señor, déjala todavía que es el 3er año, hasta que yo cabe alrededor, ¿no? Como estamos tratando de figurar aquí en esta imagen de fondo, y entonces le eche abono. Y si diere fruto, like. Bien, recuperamos la higuera, nos va a ser útil. Y si no da fruto, entonces te doy la razón. La cortamos. Acaba el 3er año y, ¿no? La sacamos del ruedo. Aquí entonces encontramos nosotros el versículo 8 y versículo 9. El viñador está pidiendo misericordia para la higuera, pero no por razones sentimentales, ¿no? Me encariñé con la higuera, por favor, no la cortes. No es el punto. Dios sí ama a Israel, pero no va a amar su pecado. Dios sí ama a la nación de Israel, pero no va a hacerse de la vista gorda porque es su nación preferida y quiere pecar. No, 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 no. Si no quiere dar fruto y quiere pecar, Dios la corta. Y si hace eso Dios con Israel, wow, querido hermano, no pienses que viviendo en la carne, satisfaciendo tus deseos, entrarás al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque te llamas cristiano. Porque algún día hiciste una oración de fe. Ten cuidado, porque si a la higuera le pasa eso, ¿qué no te puede pasar a ti? Eso puedes encontrarlo en Romanos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, donde Pablo explica acerca de la nación de Israel, justamente tomando una parábola muy parecida a esta. Ahora, el árbol que no producía era tan útil para él como para el dueño de la viña.
O sea, era inútil para los dos. Eso es lo que quise decir. Él está pidiendo una, pues, ¿qué? Una prórroga con la esperanza de que al cavar la tierra alrededor, ¿no? Suelte un poquito, de repente algo lo está apretando, suelta la tierra, el suelo para que también entre más sol, entre más agua por las lluvias o el regadío, y entonces sea efectivo y el árbol dé fruto. Entonces de repente le falta un pequeño empujoncito para que dé fruto. No seamos tan severos. Además, quería enriquecer el suelo con abonos, no solamente eso, sino que también voy a abonarla. Y así entonces lo va a estimular a dar fruto. Entonces, bajo el velo de esta parábola, y recuerda que estamos hablando de Israel. Estamos hablando de Israel y luego lo vamos a llevar a nuestra vida contemporánea, ¿de acuerdo? Entonces, bajo la sombra, el velo de esta parábola, Jesús está expresando su voluntad de invertir una labor adicional en Israel con el fin de estimularle fruto, restaurar al pueblo de Israel de su pecado, traerlo al arrepentimiento, como decía Juan el Bautista, y restaurar su relación con Dios que ya estaba menos, estaba perdida. Poder evitarle la catástrofe que le vendría si se aleja de Dios, porque Dios no tiene engreídos, Dios tiene hijos, quiere bendecirlos, tiene herederos, quiere ayudarlos, quiere guiarlos, quiere proveerlos. Eso quiere Dios, hijos maduros, ¿no? Entonces cuando dice en el versículo 9, y si diere fruto bien, y si no la cortares después, es que el esfuerzo valdría la pena, pero es la última vez. Tal vez, hermano, hoy día es tu última vez. Yo no sé si viviré para mañana. O sea, yo no sé si llegaré a la noche hoy día. Estoy en manos de Dios. Y si no estoy arrepentido, tal vez este mensaje es para mí. Y es mi última vez que tengo para venir arrepentido. Todos sabemos que Israel, lamentablemente, no aprovechó esta última oportunidad y que la predicación de Jesús de una catástrofe inminente sobre Israel cernía sobre ella en pocos años después. Estamos en el año 30 después de Cristo y sabemos que 40 años después, en el año 70, lamentablemente Roma aplastó Jerusalén y disipó, los echó por todos los rincones de la tierra. Lamentablemente esto fue una realidad penosa, muy penosa, y por lo tanto Israel fue disuelto por 2000 años. No es hasta después de la Segunda Guerra Mundial con Ben Gurión, ¿verdad? En 1948, si no me equivoco, que las Naciones Unidas votan para que Israel vuelva a ser una nación y se le entregue una pequeña franja dentro de todo lo que es conocida como Palestina ahora, de toda una historia, ¿no? Y es otra vez nación, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento que otra vez sería nación. Somos testigos, ¿verdad? Si has nacido en el 40 o el 30 y tantos, eres testigo ocular, visual, presencial, auditivo, no sé, de una profecía cumplida delante de tus ojos. Y nosotros, una generación después, lo tenemos clarísimo. Ahí está Israel, es una nación otra vez. Nadie daba un sol por ellos. Sin embargo, cuando vino su Mesías, no lo aceptaron. Como nación, no regresó a Dios, no se volvió al Señor. ¿Cuál fue el resultado? Según Lucas 20:16 dice, vendrá y destruirá a estos labradores y le dará su viña a otros. La lección central entonces de esta parábola ya ha sido mencionada. Vuelve al Señor ahora, sin tardanza. La primera enseñanza con los dos ejemplos era arrepiéntete. Y ahora te ponen el tiempo. ¿Cuándo? Hoy día. Ahora. Hazlo ya. Dios tiene mucha paciencia, sin embargo, su paciencia no dura para siempre. Dios tiene misericordia y la extiende hasta donde puede, pero se va a acabar. Un día solo Dios sabe cuándo será quitada la oportunidad para que seamos salvos. Y si morimos en esa condición, moriremos en terrible espanto, mi querido hermano. Lo que era cierto para Israel lo es cierto también para nosotros espiritualmente hablando, cuando la gente pretende seguir a Cristo y no produce frutos. Juan capítulo 15, versículo 1 y 2, cuando habla de la vid verdadera, ¿recuerdas? Él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda, toda rama, ¿no? Toda ramita, todo pámpano que no lleva fruto, otra vez, ahora ya no es Israel, ahora somos nosotros. Si no lleva fruto, dice Jesús que lo corta. Y todo aquel que se motiva a buscar a Dios honestamente en su arrepentimiento ya, ¿ok? Y lleva fruto, dice el Señor, que nos saca las cosas malas, nos limpia. ¿Para qué? Para llevar más fruto. Así que lo grave no es morir como este,
O sea, no es vivir como cualquier persona, ni morir como cualquier persona, de manera fatídica o no. ¿Sabes qué es importante? Que te arrepientas hoy día. Eso es lo que dice Jesús. Ese es el punto principal. Y generalmente nos podemos estar enfocando en la gente de afuera, cuando en realidad deberíamos estar enfocándonos en nuestro propio corazón. ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? ¿Hace cuánto fue mi última oración honesta y sincera con Dios? ¿Realmente te has derramado delante de la presencia de Dios? Yo te sugiero que le entregues tu vida a Dios hoy mismo. En Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella misma te juzgará. Así que todo lo que hemos hablado hoy día, espero que resuene, retumbe en tu corazón y te lleve a la convicción de que no hay mejor lugar que estar sino a los pies del Señor Jesucristo. Así que, viendo esta parábola, toda esta enseñanza, vemos que la higuera tiene una gran ventaja. ¿Cuál era? Estar plantada, ¿no? Estar plantada en una viña maravillosa, la mejor viña de todos. Y lo que su dueño esperaba que era que dé fruto. Sin embargo, ¿qué sucedió? No dio fruto. Espero que tú sí estés dando fruto y espero yo mismo estar en la convicción de vivir constantemente en dar fruto. ¿Qué necesito para empezar mi vida cristiana? Estas dos palabras que son importantes: fe y arrepentimiento, para empezar tu vida espiritual y te mantengas creciendo y dando fruto en el espíritu para que Dios te bendiga y te guarde. ¿Quieres hacerlo? Una pequeña oración para que Dios te guíe en esto. Señor, te doy gracias por mis hermanos y hermanas que están con nosotros en este instante. Y habiendo hablado acerca de estas dos cosas importantes, primero hemos hablado de arrepentimiento, cambiar de giro, 180 grados, a fe en ti, y segundo, Señor, hacerlo hoy día. Con estos dos puntos claros, Señor, queremos reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y estamos arrepentidos de nuestros pecados y pedimos el perdón de ellos, Señor, porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, en su obra en la cruz. Allí pagaste el precio de mi maldad, Señor, y te llevaste tú mi pecado. Yo prometo, Señor, arrepentido, ejercitar la santidad y no vivir más en el pecado, y quiero hacerlo hoy mismo, delante de tu presencia. Gracias por tanto y tanto amor, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén.